todo parece indicar a que el seguro como tal declinó. Pero cuando usted comienza a investigar en los mensajes crípticos, hoy reveladores a raíz del hecho, y de todas formas, si le ocurrió a un CEO de una empresa importante, no llegamos a conclusión errada cuando decimos, no, pero caramba, si le pasó a él, a mí también me puede ocurrir. Si le pasó a él, a mí también me puede pasar. Una pistola fantasma es una a la cual los organismos de seguridad, es decir, la CIA, la NSA, el FBI y demás, no le tienen rastro alguno. Y no le tienen rastro alguno, adivinen por qué. Porque es una pistola de mensaje dentro de la tragedia. Porque con toda seguridad, lo que iba a decir Brian a esos inversionistas como CEO de United Healthcare era que el FBI también ha investigado las fuentes bibliográficas de este joven, y entre ellas está el famoso "solo los cobardes no justifican la violencia". Eso dice también él en otro mensaje traducido al español, en este caso. Pero fue un tema particular que tiene que ver con una realidad, no solo de la sociedad norteamericana, sino con el ethos crematístico de las empresas o compañías aseguradoras, que es básicamente hay dos datos groseramente alarmantes en torno al caso de Luigi Mangione. Es como si una película de ciencia ficción finalmente se hace realidad. Este hecho, que se ha hecho viral en todo el mundo occidental, tiene muchas aristas y vamos a tocarlas una a una. Lo primero es una en vertiente política. Es asombroso cómo rápidamente los medios, CNN, la BBC, CBS y otros que usted ya conoce, han comenzado a, si se quiere, lanzar datos de toda índole, incluso a nivel biográfico de este joven de apenas 26 años, que ya sabemos que sacó las mejores notas en la universidad, que se graduó como experto en ciencias de la computación, en fin, y que tenía, por cierto, y este dato es revelador, tenía varios meses que no se dejaba ver de su entorno familiar inmediato. Ese dato se descubre porque el FBI, investigando su perfil, atención con esto, oigan este dato, oigan esta perla. El FBI investigando en sus distintas redes sociales, que si LinkedIn, que si Facebook, que si Instagram, descubrió, oigan esto, descubrió un curioso mensaje que decía: hey, ¿cómo estás? Hace tiempo que no sabemos de ti. Tu familia te está buscando. Oigan eso. Hey, ¿cómo estás? Hace tiempo que no sabemos nada de ti. Tu familia te está buscando. Y ese dato es esclarecedor, porque es un indicio de lo que puede hacer una persona supuestamente normal, lo que puede llegar a ser cuando rompe todo vínculo con sus amigos y con su entorno familiar. Ahora bien, el dato más importante no es ese. El dato más importante, el dato más relevante es otro. Señores, ¿cómo es posible que de repente sabemos tantas cosas de Luigi Mangione y poco, por no decir nada, se sabe del perfil de las dos personas que intentaron despojar de su vida al hoy presidente Donald Trump? Ese es un dato que a mí en particular me resulta groseramente curioso, pero no voy a profundizar en eso. Número uno, porque no quiero
politizar este comentario, politizar este análisis, esta reflexión. Y lo segundo, pues porque caramba, honestamente, ese no es el tema. Aquí el tema es que Luigi Mangione decide despojar de su existencia a Brian, el CEO de 50 y tantos años de la empresa United Healthcare, para la cual él trabajaba. Oigan bien, United Healthcare, para la cual él tenía trabajando más de 20 años. Es decir, que lo que tenía Luigi Mangione de vida, lo tenía literalmente Brian trabajando para esta empresa. Se dijo que era un problema con su abuelo, que al abuelo de Mangione le habrían negado un tema de una solicitud para que el seguro le cubriera, que le fue denegada, pero no fue eso. Cuando usted sigue leyendo, se percata o descubre que Luigi Mangione tiene un problema en la espalda. Él, que es un joven que practica deportes, él, que es un joven que a juzgar por las fotos se puede percibir en función de su anatomía, que él hace training corporal, o sea, va al gimnasio, tiene un físico estético bien distribuido, etcétera, tiene un problema en la espalda. Y meses atrás, él habría solicitado la cobertura para que su seguro le cubriese un tema inherente a una cirugía. Todo parece indicar a que el seguro como tal declinó. Pero cuando usted comienza a investigar en los mensajes crípticos, hoy reveladores, a raíz del hecho que él colgó por aquí, por allá, y aquí viene el dato, bueno, el segundo dato más importante de este comentario, porque el más importante lo voy a revelar casi al final. ¿Y cuál es ese dato? El significado real en torno a las palabras que él inscribió en las balas que utilizó para quitarle la vida a Brian Johnson. Esas palabras que, si usted está someramente familiarizado con esta noticia, sabrá que son delay, deny, depose. Delay, deny, depose. Esas tres palabras al español significan, si se quiere, alargar, es decir, alargar un proceso. Deny, declinar, o sea, negarlo más bien. Y el depose es darle abajo. Darle abajo es cerrar el caso, que son las tres siglas con las que la gente en Estados Unidos reconoce los procesos burocráticos de las empresas aseguradoras. Es decir, delay, le dan tardanza, alargan todo. Después vienen con el declive, no, eso no procede. Y después vienen cuando usted reclama, se entera con que el caso ya está cerrado. Esas fueron las tres palabras que él inscribió en las balas. Por lo tanto, no queda duda de que fue un tema particular, pero fue un tema particular que tiene que ver con una realidad, no solo de la sociedad norteamericana, sino con el ethos crematístico de las empresas o compañías aseguradoras, que es básicamente evitar de todas las maneras posibles tener que corresponder, tener que pagar tal o cual servicio. Hay un caso, por ejemplo, emblemático, el de Bret Hitman Hart, que salió de circulación porque Bill Goldberg le propinó una patada en el rostro, en el área de aquí de la cabeza, que lamentablemente le produjo una lesión que lo hizo, o más bien lo inhabilitó para seguir luchando. El médico, cuando vio aquella contusión, le dijo: no, hermano mío, usted no puede seguir luchando, usted no puede seguir pensando que puede lanzarse de las cuerdas, acrobacias, etcétera,
Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue cuando Bret Hitman Hart fue a su compañía aseguradora, que la misma le sacó un incidente de su juventud, una caída en una bicicleta, para justificar, argumentar que ya previamente a esa patada accidental que le dio Bill Goldberg, él tenía una especie de prelesión que había adquirido cuando esa cobertura no existía, cuando esa cobertura aún no se había contratado. Ese fue el subterfugio, ese fue el eufemismo, esa fue la retórica vanilocuente que utilizó esa empresa para despojar a Hitman Hart de los millones de dólares que le correspondían por un contrato que no se podía seguir pagando directamente a raíz del incidente aquel. Pero ese es tan solo un caso. Imagine usted los millones de casos en la sociedad norteamericana y en el resto del mundo occidental, en donde la gente ha visto comprometida su estabilidad a falta de un proceso que no se pudo pagar. Y que como él pensaba que su compañía lo cubría, al final no tenía ese plan B. Imaginemos los millones de personas que cayeron en ese drama. Visto así, de repente, Brian Johnson no es la víctima, es el victimario. Pero este asunto es mucho más complejo. El simple hecho que el día que él perdió la vida, estaba en camino a una reunión con inversionistas de la empresa. Es una especie como de, si se quiere, como de mensaje dentro de la tragedia. Porque con toda seguridad, lo que iba a decir Brian Johnson a esos inversionistas como CEO de United Healthcare era que la empresa iba bien. Era que esas inversiones, que por cierto, la empresa en cuestión, que no era poca cosa, estaba en la mira del gobierno norteamericano por un tema que tenía que ver con compra de su principal competidor, lo cual lo hacía entrar en el ámbito de las prácticas de monopolio. Y aquí quiero abrir un pequeño paréntesis dentro del tema antes de llegar a los dos datos capitales en esta reflexión sobre este hecho que se ha hecho viral. Ese tema de las prácticas antimonopolios y todo eso, las regulaciones, es un asunto delicado. Yo voy a extraer algo histórico rápido. Alfred P. Sloan, aquel CEO de General Motors que revolucionó la industria automotriz, aquel que le dio la estocada a Ford y a su hijo para mandarlos a un segundo lugar. Porque si hubiese sido por el patriarca Henry Ford, y si el modelo mercadológico que imperase hoy día fuese el que instauró Ford, todavía estaríamos andando en carros negros y con una única línea estética automotriz, tanto interior como exterior. Fue Alfred P. Sloan quien introdujo en el mercado automotriz la diversidad. El criterio de un coche, un carro en base a cada clase social. Eso fue General Motors. Eso no fue Ford. Si fuera por Ford, estuviésemos aún andando en carros negros. Entonces, ¿qué hacía Alfred P. Sloan? Señores, oigan esto. Pudiendo vender por encima del 50%, pudiendo hacer que su cuota de colocación y venta fuese por encima del 50% en el mercado global de la industria automotriz, él procuraba siempre quedarse en el 47, en el 48, usando incluso prácticas internas para sabotear el éxito de sus ventas, todo con tal de no sobrepasar el 50%, para no caer entonces en el radar de las políticas regulatorias antimonopolio. Oigan qué tan serio es ese tema. Pero bueno, entonces, esa empresa, volviendo al presente, United Healthcare,
tenía ese asunto. Pero no fue ese el tema que sentenció a Brian Johnson. El tema que sentenció a Brian Johnson es más bien el resentimiento que se crea, dada la impotencia de un individuo al cual no estamos justificando, que de repente ve aquello como un acto de expiación, ve aquello como un acto no solo vengativo, sino también para retribuir un daño que él asume o entiende se ha cometido en contra del resto de la sociedad. Y es eso lo que explica, señores, por qué en aquel pietaje, aquel video en donde se puede apreciar cómo las autoridades lo trasladan a prisión, él dice, esto es injusto y es una burla a la salud del pueblo norteamericano. Eso lo dice una persona que se ha somatizado a sí misma como un redentor. Eso que puede parecer si se quiere, un microfárrago de declaraciones desaterrizadas. No, tienen todo el sentido del mundo. Cuando usted entra, por ejemplo, a leer los comentarios en otros canales de YouTube que le han dado cobertura a esta noticia, usted se encuentra con las quejas, decenas, cientos de quejas de las personas en torno a su mala experiencia con las empresas aseguradoras. Eso no es mito. Eso es algo, señores, que está ahí. Eso es algo que todos en mayor o menor medida hemos experimentado. Entonces, ¿cuál es el dato más revelador? Aparte del dato contundente que revelaré un poco más adelante. Aquí va. El segundo de 3. Señores, se extrajo, el FBI logró encontrar una especie de manuscrito, un vademecum si se quiere, de apenas 3 páginas, en donde este joven tenía unos cuantos párrafos allí a puño y letra, en donde en la parte más reveladora decía que él pedía disculpas por el trauma que esto pudiese causar, oigan, pero que se lo merecían. Y cuando él pide disculpas y dice a seguidas, a su vez justificándose, pero se lo merecían, es evidente que él no tenía nada, personalmente hablando, contra Brian Johnson. Él vio en Brian Johnson al representante de una firma, una empresa, una marca emblemática en ese sector. Él no podía ir a las instalaciones de United Healthcare y disponer de la vida de todos. Pero él sí podía disponer de la vida de la persona que, si bien no tomaba necesariamente todas las decisiones, era el cerebro al cual llegaban las ideas que se emitían, por ejemplo, los representantes de los accionistas o los accionistas como tal, la junta directiva y demás, etcétera. Todo eso, porque una empresa internamente es como una especie de partido político que tiene su comité de base, que tiene su comité central y que tiene su órgano ejecutivo, si se quiere, el más importante. Ahí están entonces los accionistas, los directivos y está el CEO. El CEO y sus asistentes inmediatos. Todos jugando y llevando a cabo un juego de poder. Entonces, él dice, pido disculpas por el trauma que esto pueda causar, pero se lo merecían. El FBI también ha investigado las fuentes bibliográficas de este joven, y entre ellas está el famoso Unabomber, que es el autor aquel que escribió aquel libro célebre en donde habla de la revolución industrial
en el presente y en el futuro. Y es interesante lo que dice él de Theodor Kaczynski, el autor de ese libro, porque él sabe hacer un paralelismo que me parece acertado. Dice, el libro como tal, lo que plantea es edificante, es una alerta, y dice él mismo también que las acciones que más adelante ejecutó el famoso Unabomber bien pueden ser polémicas. O sea, él está criticando las bombas que puso el famoso Unabomber, pero está haciendo una decisión, está haciendo una separación entre el Unabomber, que es una amenaza pública, y el autor del libro. Es decir, está haciendo una decisión entre el intelectual y quien más adelante fue el activista insurgente que se convirtió en una amenaza pública porque llevó él mismo a cabo las conclusiones radicales de su propio libro. Pero también en otra parte dice el mismo Luigi Mangione, dice que el rechazo o la crítica a la violencia es un acto de cobardes. Solo los cobardes no justifican la violencia. Eso dice también él en otro mensaje traducido al español, en este caso. O sea que es una persona que pasó por un proceso personal que no es aislado. Lo aislado es la acción radical que él emprendió. Pero hay una problemática en el seno de la sociedad norteamericana. Pero sería ingenuo pensar que eso es un caso propio de esa sociedad, porque la realidad es que el paradigma imperante de las empresas de seguros aquí en América Latina y en todo el mundo es el mismo que impera en Estados Unidos. Es el mismo modelo en esencia. Y ahora voy con el dato para mí más importante, con el dato para mí, a mi criterio, capital de esta tragedia. La pistola que usó Luigi Mangione le llaman pistola fantasma. ¿Y qué es una pistola fantasma? Una pistola fantasma es una a la cual los organismos de seguridad, es decir, la CIA, la NSA, el FBI y demás, no le tienen rastro alguno. Y no le tienen rastro alguno, adivinen por qué. Porque es una pistola que se imprime con un dispositivo 3D de uso doméstico. Es decir, las famosas impresoras 3D, que son el primer paso del Internet de las cosas. Ese muchacho imprimió parte por parte esa pistola en una de esas impresoras, la ensambló y luego la utilizó para cometer la tragedia que lo hace viral en todo el mundo. Entonces, cuando yo leí eso, dije, y lo verifiqué, varios medios, dije, no, pero amén del drama, amén de la tragedia, esa parte en particular es la más oscura de todas. Se la agarró, imprimió la pistola, o sea, en su casa, y con eso resolvió lo que él entendía que el destino ese día le tenía pautado. La moira para la víctima. Pero para él, la profecía a cumplir. Punto. Aunque yo no sé si decir o hablar de profecía y de moira en una sola frase no sea una tautología. Visto evidentemente desde la perspectiva de la antigua Grecia. Pero bueno, entonces, una pistola fantasma o una pistola que él imprimió en su casa en una impresora 3D. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante, porque abre el debate en lo inmediato de qué tan pertinente es
la masificación de las impresoras 3D. Yo soy enemigo de las regulaciones, pero este tema me obliga a pensar, me obliga a reflexionar hasta qué punto es pertinente eso. Ahora, yo dije que dejé lo mejor para el final y se suponía que lo mejor era lo que acabo de revelar, pero ¿saben qué? Les mentí, porque lo mejor viene ahora. ¿Cuánto me queda, producción? Vamos a ver. ¿Cuánto me quedan? El dato exacto, por favor, producción. Ok. Miren, aquí lo capital es un factor que tiene que ver con la libertad individual y la creciente vigilancia y el argumento que se utiliza para justificar la misma. ¿Cuál es ese argumento? La capacidad de los organismos de Estado, los organismos que establecen vigilancia, para impedir que este tipo de hechos ocurran. Sobre la base de esa excusa es que se sustenta la cada vez más invasiva presencia de los organismos de seguridad de los gobiernos en todo el mundo occidental. China es un caso aparte. Pero cuando usted ve este tipo de hechos, usted se cerciora, usted se percata de que, caramba, al final del día, por más que se instauran cámaras, al final del día, por más que se producen softwares, por más que se aumenta la presencia en redes sociales, por más que se invaden perfiles, etcétera, en fin, todo eso, nunca esto es suficiente para impedir que se cometan actos como este. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión, amigos, es que eso no sirve de nada. Eso no sirve para impedir ese tipo de hechos. Y como no sirve para impedir ese tipo de hechos, dado que la realidad le da en la cara a los axiomas con los que se pretende justificar esto, pues no queda más remedio que desmontar todo aquello. Porque si para eso es, si es supuestamente para protegernos, y de todas formas, si le ocurrió a un CEO de una empresa importante, no llegamos a conclusión errada cuando decimos, no, pero caramba, si le pasó a él, a mí también me puede ocurrir. Si le pasó a él, a mí también me puede pasar. Claro que sí, no estoy equivocado. Pues eso es lo más revelador de esta noticia. Amén de que de repente, de un día para otro, se sepa tanto de él o tanto más que lo que se pudo haber dicho sobre las personas que intentaron comprometer la vida de Donald Trump. Amén de que usó una pistola 3D, una pistola fantasma que él confeccionó en su propia casa, ¿no? Amén de que ya ese muchacho estaba ideologizado, si cabe la palabra. Amén de que ciertamente hay algo ahí en el ethos crematístico de las compañías aseguradoras. Aquí hay otro debate. Aquí hay otro tema. ¿Y cuál es? Ese. Que la cada vez más presente vigilancia tiene como premisa cuidarnos al detectar e impedir a tiempo que hechos como este se den. Mentira. Totalmente falso. En cada país, de cuando en vez, de forma frecuente, si usted los junta todos, usted descubre que eso no se puede evitar. Que impera el azar, y eso nos lleva a cuestionar, a preguntarnos, a reflexionar hasta qué punto esto es prudente, porque no hemos logrado vencer el azar. Y se me ocurre que eso es lo mejor. Se me ocurre que tiene que seguir siendo así, porque la libertad no está en lo ordenado. La libertad no está
si se quiere, en lo que ya se establece. Como dice Shoshana Zuboff, la libertad está en la incertidumbre. No hay libertad sin incertidumbre. Si usted crea un sistema que aniquila la incertidumbre sobre la base de la predicción perfecta, usted está entonces arrebatándole la libertad a cada uno de los individuos que componen este planeta. Así de simple, señores. Luigi Mangione, desde ya, para muchos, comenzará inevitablemente a ser visto, oigan bien, a ser procesado como una víctima. Una víctima, no del sistema, sino de una industria, si se quiere. Aunque no produzcan nada, son servicios que dan, pero de un sector que hace millones, miles de millones de dólares al año en el mercado norteamericano, procesando peticiones para cubrir pagos de servicios. Y no me sorprendería a mí descubrir que el 90% de esas peticiones pasan precisamente, o quizás más, por los 3 procesos cuya realidad recogen los 3 conceptos que él imprimió en las 3 balas que usó, que son delay, deny, depose. Esto es impolíticamente correcto. A Neudi Santos de este lado, si te agradó, si te pareció edificante el comentario y no te has suscrito, caramba, este es el mejor momento para hacerlo y para activar la campanita. También puedes comentar inmediatamente debajo de la sección de descripción de este video. Un comentario afín o no al mío, no importa. Es lo de menos. La diversidad ante todo de ideas. Puedes también compartir estos comentarios con tu gente cercana en tus redes y también darle like. Señores, en pie, hasta el próximo.